Buenos días, hermanos. Qué gusto verlos una vez más en este día especial, ¿no es cierto? Es un día especial por muchos motivos, de hecho, ¿no? Sabemos que como cada domingo nos acercamos a adorar al Señor, es el día del Señor, pero hoy día también celebramos un tiempo especial. ¿Es el día de quién? Ah, del Padre, ¿no? Ya no se acuerdan ya, ¿no? A veces al papá no lo celebran como se debe, pero bueno, pues ya tenemos medias y carteras, por favor, ¿ah? ¿Ya? No, es broma, pero es un día especial de alguna forma porque esto no solo nos acuerda a la labor que los varones en este caso tenemos como oportunidad de poder reflejar si eres papá o si has tenido papá también, o sea, lo has tenido cerca, en este caso me refiero. Pero la gracia de Dios es tan hermosa que Él toma la figura de padre para nosotros y nosotros podemos tener el mejor ejemplo de padres en el Señor. Cuando nosotros nos acercamos cada domingo a adorar a Dios, venimos a adorar al Padre en medio de todo esto, a este Dios que de una forma muy puntual se refleja en nuestras vidas de muchas maneras. Y siempre estamos contentos de ello. Y hoy estábamos continuando, la semana pasada iniciamos una serie de estudio de 3 domingos y estábamos analizando una iglesia que tiene fe, amor y esperanza. Una iglesia que se alinea a lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a estas 3 características. Y para poder hacerlo bien, estuvimos estudiando una iglesia específica en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos varias iglesias, pero hay una en especial que es la iglesia de Tesalónica, que se pone como un buen ejemplo para nosotros. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que es el mejor ejemplo de vida práctica para nosotros. No podríamos decir que es una iglesia perfecta, no lo es, tiene cosas que corregir, tiene cosas que arreglar, tiene sus propias complicaciones. Pero lo que Pablo va a decir de esta iglesia, lo que el Nuevo Testamento nos dice de esta iglesia es suficiente para que nosotros podamos ver en ellos un buen ejemplo. A pesar de estar rodeada de inmoralidad y de un mundo bastante pagano, e incluso de tener una comunidad judía muy grande y fuerte que se oponía al cristianismo, y del poco tiempo que tuvieron los fundadores, era una iglesia que se había extendido en el Evangelio y muchos alrededor habían escuchado la palabra de Dios por su forma de vivir el Evangelio. Y Pablo no solamente va a decir que ellos tenían influencia en ese sentido, sino que era una iglesia que había crecido sólidamente, que se había desarrollado de esta manera y que paulatinamente estaba avanzando a pesar incluso de las complicaciones que internamente podían suceder. Y por eso estuvimos estudiando Primera de Tesalonicenses, que te pido que por favor busques en Primera de Tesalonicenses, porque es ahí donde nosotros vamos a empezar leyendo primero esta parte para luego orar. Recordando lo que la semana pasada estuvimos estudiando. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. En esta porción que leímos la semana pasada se resalta estas 3 características que habíamos dicho: su fe, su amor y su esperanza. Y estudiamos esto porque estas son cualidades de una iglesia saludable, pero también de un cristiano que se alinea a Dios, de un cristiano que está en coordinación con Él. Y haríamos bien en evaluarnos personalmente cómo está nuestra fe, nuestro amor y aún nuestra esperanza, que veremos la próxima semana. Hoy día nos toca hablar acerca del amor, ya que la semana pasada estuvimos hablando de la fe y evidentemente para eso vamos a hablar del amor que trabaja. Esta es la parte que posiblemente a mí más me encanta, realmente es bien interesante estudiar esta parte, es muy amplio, es muy profundo, de hecho, tengo que condensar un montón para que realmente esto sea útil para nosotros. Pero vamos a pedir dirección de Dios. Sé que hace un rato hemos orado, pero tengo la costumbre de hacerlo aquí arriba, así que no quiero cambiar eso. Te invito, por favor, que junto conmigo, una vez más, podamos dirigirnos a Dios en oración. Señor, bueno, gracias porque sabemos que tú nos amas y eres bueno con nosotros. No venimos ante ti simplemente a leer la palabra, sino a estudiarla, a meditarla y a guardarla en nuestros corazones. En medio de este día especial, incluso recordando la paternidad de muchos hombres, queremos reconocer tu bondad con nosotros y también reconocer que tú tienes cuidado de nosotros, estás atento a nuestras necesidades y con tu palabra puedes dirigirnos y darnos dirección. Te pedimos que nos ayudes a entender tu verdad para que ella nos dé mayor amplitud
de incluso el rol de padres que los varones debemos cumplir si lo somos. Y te pedimos, Padre Santo, que en medio de ese amor que tú nos das, nos ayudes a ponerlo en práctica también y que este tiempo nos des el discernimiento a través de tu Espíritu para comprender tu palabra, sabiendo, Señor, que toda tu verdad y la sabiduría viene de ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca del amor que trabaja y de cómo una iglesia debe reflejar esto. Y la iglesia de Tesalónica es la primera que lo hace. Pero la iglesia la iglesia de Tesalónica no es la única que podemos ver en el Nuevo Testamento. Más allá de la iglesia de esta ciudad, nosotros sabemos que hubieron muchas otras iglesias y los siervos de Dios del Nuevo Testamento Pablo no fue el único que escribió acerca del amor y no fue la única vez que escribió el amor cuando le escribió a ellos. Pablo tenía en su mente el concepto del amor de muchas maneras. Entonces, antes de poder ir un poco más allá, hay que comprender qué es lo que la Biblia habla y qué es lo que Pablo entendía del amor. ¿Qué tan importante es esto? De alguna forma lo sabemos porque cuando venimos a Cristo nos hablan del amor de Dios y nosotros sabemos que debemos amar. Pero hay que entenderlo un poco más allá para comprender cómo es que esto funciona realmente. Porque por muchos años muchos pastores, muchas iglesias, muchos estudiosos de la palabra han tenido que detenerse a estudiar esto y hay una razón de por qué. No lo hacemos simplemente por el azar. Por eso quiero mostrarte algunos versos que nos pueden ayudar a recordar esto o entender un poco más la profundidad del amor dentro de la iglesia y dentro de la vida del cristiano. En primer lugar, hay una cita en Efesios, que en la carta de los Efesios, no te pido que lo busques porque van a estar acá todas las citas, solo quédate en 1 de Tesalonicenses, pero vas a ver que en la carta de Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 14 en adelante, vamos a encontrar Pablo escribiendo a una iglesia pidiendo específicamente para que estos discípulos de esta ciudad comprendan mejor el amor de Dios. El texto dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú sigues leyendo versículo 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Es decir, Pablo estaba orando, pidiendo a Dios, y él sigue hablando varias cosas, para que ellos sean fortalecidos en el hombre interior, para que ellos reciban de las riquezas de Dios, que sus hijos van a recibir, el ser fortalecidos internamente en esta parte espiritual. ¿Para qué? Esos paréntesis son agregados para darle sentido a lo que ahora, saltando el versículo 18, dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Es decir, cuando tú lees esto, tú te das cuenta que el amor de Dios puede ser analizado, puede ser estudiado. Y es más, Pablo está intentando darnos a entender que nosotros debemos comprender cómo Dios ha desplegado su amor para con la humanidad, para con nosotros. Entender el amor de Dios implica comprender la vida a la que Dios me ha llamado. No es tan solamente no estamos hablando de un sentimiento, por así decirlo. Estamos hablando de una emoción que nació en el corazón de Dios en un momento determinado. Estamos hablando de hechos específicos, eventos y sucesos puntuales por las que yo puedo decir: Dios nos ama. Y nosotros debemos estudiar este amor y conocerlo, y Dios lo va a mostrar de diferentes maneras. Bueno, esto es más extenso, pero no es el único texto. Hay otro texto en Filipenses, en la ciudad de Filipo hay una iglesia y Pablo le escribe a esta ciudad, y en el capítulo 1, versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí Pablo nos enseña que el amor necesita conocimiento de Dios para poder crecer y perfeccionarse en las diversas áreas de mi vida. Es decir, yo puedo saber amar, yo puedo amar incluso a mi familia, yo puedo amar a los que me aman, yo puedo amar incluso hasta a mi enemigo, pero para que ese amor crezca y se desarrolle, yo necesito conocimiento de Dios. No es suficiente con tener buenas intenciones. El amor puede estar en el corazón del cristiano, es más, debe estar, ¿no? Juan nos dice que si alguien no ama, el amor del Padre no está en él, o sea, no es cristiano. El Hijo de Dios ama, dice la Biblia, pero el amor no solo debe estar en el corazón del cristiano, el amor debe abundar en el corazón del cristiano. Y esto es lo que nos enseña la palabra. Nosotros necesitamos abundar en amor. Esa es la razón de esta enseñanza, hermano, porque tú sabes que debes amar. Yo no estoy aquí para repetirte algo que tú ya sabes. Nosotros no vamos a repetir lo mismo de que debemos amarnos, porque ya sabemos que debemos amarnos. La pregunta es cómo amamos.
La pregunta es, ¿qué peso tiene eso? ¿Cuál es el siguiente escalón que yo tengo que pisar para demostrar más amor? Porque lo más probable, y es lo normal, es que yo estoy en un escalón que tú no estás y tú estás en uno que yo no estoy. Y posiblemente estamos hablando no solo de diferentes niveles, sino de diferentes áreas. Porque son tantas formas en las que nosotros podemos expresar amor unos para con otros o para con Dios, que nos vamos a dar cuenta que esto es muy amplio como para juzgarnos incluso, o como para ponernos a comparar cómo nos amamos, aunque la Biblia sí nos pide una cuota elemental y básica de lo que la palabra nos enseña. Algo más que tú puedes ver en este texto y que es muy importante, es que para yo poder darme cuenta de cómo alguien está abundando en amor, Pablo nos da un criterio aquí. Un criterio muy específico, y es que el discernimiento o el criterio espiritual para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo sabio y lo que no es sabio, entre lo correcto y lo incorrecto, es lo que hace que una persona pueda comenzar a darse cuenta que está siendo perfeccionado en amor. Una persona que tiene discernimiento espiritual y se mira desde atrás que esto está manchado con pecado, que esto está yendo en una dirección no correcta o que esto huele a Dios. Es la persona que está comenzando a darse cuenta de que el amor está siendo perfeccionado en él. No se trata simplemente de conocer la Biblia o no se trata simplemente de ser gentil. Se trata de un corazón que comienza a entender como Dios entiende. Ese es el amor de Dios perfeccionándose en el corazón de los hombres. Para que el amor abunde, nosotros necesitamos conocimiento de Dios. Necesitamos conocer su obrar. Y creo que es obvio, sabemos que ese conocimiento de Dios está en la palabra de Dios. Yo necesito conocer la palabra porque si no conozco la palabra, si no la estudio, no solo la leo, sino que si yo no la estudio, yo no voy a poder entender la profundidad del amor de Dios. Y yo lo necesito para poder amar mejor a los que debo amar. Literalmente es lo que la palabra enseña. De hecho, hay un verso que lo explica mucho mejor, está en Juan. Tú lo podrías ver de una forma más específica. En Juan se nos dice, dice ahí, voy a ponerlo aquí, no sé si, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay dos cualidades que yo necesito para amar como Dios ama. Hay dos cualidades elementales que todos necesitamos, todo humano, para poder mostrar el amor ágape de Dios. Yo necesito nacer de nuevo, ser hijo de Dios, y yo necesito conocimiento de Dios. Si un cristiano ama poco, lo más probable no es que no ha nacido, sino es que no tiene conocimiento de Dios correctamente. Y es que ahí es donde Dios nos llama a poder conocer más de Él. El amor está totalmente entrelazado con la palabra de Dios y con lo que Él hace en nuestras vidas. Y Pablo no habla del amor simplemente como algo general, sino que es centro de su teología, de su estudio, del conocimiento de Dios. Por eso en Corintio, cuando él escribe una carta a esta iglesia y habla del amor, posiblemente te acuerdas de esa parte, ¿no? Cuando él habla de que si nosotros no tenemos amor y sería como un símbolo que retiñe, se hicieron un montón de cosas, pero que no lo hago sin amor. Él dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y él sigue diciendo: seguid el amor. Él no está hablando simplemente de un sentimiento, él está hablando de lo que realmente nace con hechos concretos en el corazón de una persona. La fe en algún momento va a pasar, la esperanza también, porque en algún momento tendremos cara a cara a Dios. Nosotros necesitamos ejercer fe, pero llegará el momento en que Dios va a estar presente directamente con nosotros. La fe ya no va a ser necesaria porque va a ser un hecho estar en su presencia. La esperanza ya no va a tener un peso necesariamente en nuestra realidad, porque esa esperanza se va a cumplir en un momento determinado y todas las promesas de Dios serán un hecho. Pero el amor nunca va a dejar de pasar, porque Dios es amor y Dios continuamente va a estar reflejando su amor. Él espera que nosotros nos hagamos a su imagen, que es amor. Y cuando nosotros buscamos su verdad y nos hacemos más a su imagen, nos hacemos más a la imagen del amor de Dios. Es en la persona de Jesucristo que esto se ve, y Pablo nos llama a seguir ese amor. Todas esas cosas están en la palabra cuando hablamos acerca del amor. Y si algo para terminar podemos agregar es que Juan nos dice, cuando él habla del amor fraternal, que en esto se perfeccionará el amor en nosotros.
Y luego el texto sigue continuando, sigue hablando de más cosas, pero nos da a entender claramente que el amor se debe perfeccionar en nuestros corazones. Es decir, por eso estamos aquí ahorita hablando de esto, hermanos. No estamos aquí para decir exactamente, hermano, ama, tú ya sabes que debes amar. Nosotros todos necesitamos ser perfeccionados en el amor, en un aspecto más amplio de lo que Dios me pide que haga. Ese amor se puede ramificar en muchos aspectos de mi vida. Y cada uno de nosotros podemos rápidamente, si estamos siendo conscientes del Señor, alinear donde Dios posiblemente ya me está mostrando que hay una parte que yo todavía no le entrego a Él. O posiblemente yo todavía no amo a otras personas de cierta forma, en donde yo todavía me he limitado porque posiblemente he sido egoísta. Posiblemente estoy pensando en mí, o no tengo tiempo, o no he querido tener gracia para con otros. Bueno, el mundo es muy amplio para poder ver eso, pero una cosa es clara, el amor es determinante para la vida del cristiano. Y por eso Pablo va a escribir esto a la iglesia de Tesalónica. No solo es fe, sino es amor, y es un amor que trabaja, es un amor que se debe ver. Y es por eso que cuando leímos a los tesalonicenses esta carta y vimos la semana pasada un poco de su historia, tenemos que pensar un poco cómo es que ellos lo hicieron, ¿no? Porque esto tiene mucho que decirnos a nosotros. Cuando nosotros leímos la porción de Primera de Tesalonicenses, si lees el primer verso, el segundo, perdón, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Lo que nos llama la atención es que aquí el equipo pastoral, el equipo de misiones que había llegado a este lugar, había visto el amor de los tesalonicenses de manera evidente, era puntual, no era algo que estaba tras bambalinas. Era algo que se podía percibir de cerca, tanto que ellos estaban orando por las iglesias y en plena oración ellos se acordaban: hoy no nos vamos a olvidar de los tesalonicenses, porque su testimonio nos ha impactado tanto que no solo yo, Pablo, sino Timoteo y Silas, que estaban ahí orando, ellos estaban recordando de cómo ellos habían respondido al evangelio. Era tan obvio que incluso en el capítulo 5, en el versículo 11, si tú buscas un poquito más allá, y si te voy a pedir que lo busques, mira qué dice, en el capítulo 5, versículo 11, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo hacéis. Mira, en otros momentos Pablo tiene que animar a la iglesia a que se ame, porque no lo está haciendo, porque se están dividiendo, porque están teniendo problemas, o porque hay una forma en la que ellos no están expresando amor. Pero este es el único caso en donde tú encuentras una iglesia donde Pablo le dice: lo están haciendo bien, síganlo haciendo. Esta no es una iglesia perfecta, pero la manera en la que ellos están amando es tan puntual que Pablo le está diciendo: lo están haciendo bien, continúen. Y cuando escribe la segunda carta, él dice que aún su amor ha aumentado más que lo de la primera. O sea, esta iglesia estaba entendiendo de manera práctica y específica cómo amarse. Y ellos eran testigos de manera puntual cómo es que esto debía suceder. Cuando nosotros vemos esto en la vida real de nosotros no debemos ser alguien que simplemente pasa desapercibido, porque somos humildes. Y no estamos hablando de ser egocéntricos ni traer la atención sobre nosotros. Pero hermano, hay muchas razones en la Biblia para que la forma en la que amamos a otros sea evidente a los demás. La Biblia nos dice que debemos ser sal y luz. La luz se pone arriba, no se esconde. La sal no se echa a un costado de la olla, se echa en todo para que sazone todo, ¿no? La sal no se queda en un lugar solo para preservar en una partecita de la carne, sino que se utiliza en todo para preservar. Podemos considerar más de una vez un texto que nos habla acerca de esto. Pablo le dice a Timoteo en un momento que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos para que seas ejemplo, o sea, que vean tu avance. Nuestro amor tiene que ser evidente. Pablo no está intentando decir que estas cosas sean así. No estamos diciendo que tenemos que cada vez que hacemos una obra de amor sonar trompeta, y aquí hay que entenderlo con criterio. Spurgeon tenía una frase muy bonita para poder resumir esto con criterio, y él decía: si tu tentación es esconderte, muéstrate. Y si tu tentación es mostrarte, escóndete. Sencillo, no tienes que hacerte mucha bola. Que alguien te quiera juzgar, bueno, eso es él con el Señor, pero Dios nos manda intencionalmente a mostrar amor. Y otra cosa que tú puedes ver es que Pablo va a resaltar cómo la relación de Dios que estos tesalonicenses tenían con Dios terminó de proyectarse en sus otras relaciones. Cómo es que la relación que ellos habían comenzado con el Señor y lo que Dios hacía en sus vidas terminó de vaciarse en las relaciones que ellos tenían. Esto tú lo puedes ver de una forma muy puntual en el versículo 6.
El versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Mira, una de las cosas que tú puedes ver aquí es que estos cristianos que se habían alineado con Dios, que tenían temor de Dios, que habían amado a Dios y estaban buscándole, habían comenzado a reaccionar de manera sumisa a la autoridad que Dios había puesto delante para ser ministrados. Ellos no solamente estaban imitando la forma en la que ellos habían aceptado a Cristo, sino que su conducta era de escuchar continuamente a Pablo, a Silas y a Timoteo. Ellos no solamente estaban sedientos de Dios, sino que estaban alineados a someterse a la autoridad que Dios había puesto delante de ellos. Y tú lo puedes ver aquí, aunque no está muy desplayado, él habla directamente de cómo ellos se someten a ellos, los imitan a ellos y se ponen por debajo para ser enseñados. Esta convicción de los tesalonicenses para responder a Dios era evidente. No era algo que pasara desapercibido. Y de una forma muy específica, nosotros no podemos decir que esta iglesia pues no amaba como debía ser. Si nosotros queremos amar de esa forma, entonces tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos de amor. Porque si bien es cierto, ya sabemos que los tesalonicenses amaban, nosotros debemos amar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es que nosotros nos posicionamos en ese mismo estándar de amor? Y hay algunas cosas elementales que saber acerca del amor para llegar ahí. Porque como dijimos, si eres hijo de Dios, el amor de alguna forma se despliega en nosotros. Pero ¿cómo nos perfeccionamos en amor? Bueno, hay una cosa que aquí el texto nos lo va a decir de una forma mucho más puntual. Si tú lees ese versículo 3, nos dice de una manera puntual, el versículo 3 dice así: por esta causa, ¿dónde está? Aquí. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Mira, los tesalonicenses no solamente amaron, sino que fue un amor que trabajó. Nosotros sabemos que la Biblia no fue escrita en español, ¿no? Y lo hemos dicho más de una vez. Yo sé que para los que vienen continuamente esto no es novedoso, pero cuando tú estudias el idioma original, esto te da más claridad. La palabra que se utiliza aquí para poder entender la palabra trabajo es esta palabra que está aquí, que es skopos, que no habla simplemente de un trabajo simple, sino de un trabajo que te desgasta. Es una labor intensa en la que se consumen las energías y genera fatiga. Estamos hablando de ese trabajo agotador que tú sientes el día sábado cuando termina tu rutina laboral, ¿no? Ese papá que llega al fin de la semana y tú dices: por fin de semana, ¿no? Voy a descansar, porque toda la semana posiblemente has estado reventándote el lomo trabajando. O esas madres también, ¿no? Porque no solo los padres hacen esto, los papás también, todos en general están ahí agotados, ¿no? O el estudiante que se ha terminado de secar toda la semana en sus exámenes finales. Cuando nosotros hemos hecho un esfuerzo amplio y grande para poder desgastarnos. Este es un amor extraordinario, no es un amor que tiene que ver o que se suple con las obras de mi dinero, o con las obras de mi tiempo, o con lo que de pronto me alcanza. Pablo nos está hablando de un trabajo que los tesalonicenses habían hecho, que los había cansado, agotado, que habían invertido sus recursos y que de alguna forma esto nos empuja a dar más. El pastor Miguel Núñez hablaba un poco acerca de esto y él decía: nosotros hablamos mucho de amor, pero amamos poco, y eso es muy cierto, ¿no? Nosotros hablamos mucho de amor y amamos muy poco. No, la intención no es juzgarnos, pero la verdad es que más de una vez en la Biblia se nos insta a no amar de palabra, no solamente hablar de intenciones, sino con hechos, y no solo de lengua, ¿no? Juan lo dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque literalmente ese es nuestro llamado, a que sean hechos concretos. La idea de Dios de amarnos no es un amor con sobras, es un amor que cuesta, que tiene un peso. Ahora, si tú vas a 1 Corintios capítulo 13, no te pido que lo busques, pero si puedes búscalo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, en esa porción que tú ves que Pablo habla de el amor que se mueve, ese amor que yo debo reflejar, que yo puedo hacer un montón de cosas, pero si yo no tengo amor no me sirve de nada. En el versículo 4 se nos da una característica que vamos a resaltar dos nomás porque el tiempo no nos daría, pero dice: el amor es sufrido. ¿Qué significa que el amor es sufrido?
Algunos piensan que es porque me metí en una relación tóxica con una persona media problemática. No, hermano, eso no es, ¿ya? El amor sufrido, literalmente en el idioma original, es esta palabra, macrotumeo, que significa paciencia. Literalmente es eso. Y la forma en la que se utilizaba esta palabra en la vida práctica de aquel entonces era cuando estabas en una herrería y permanecías frente al calor, chancando el metal para poder literalmente hornear o fundir metal dependiendo de lo que había que hacerse. Era esa fortaleza de acomodarte al costado del calor intenso y soportarlo porque estás trabajando, porque estás buscando una meta, un producto. Y esto es lo que nos dice el texto: el amor es sufrido, el amor tiene un costo. Hay una actitud detrás de todo esto, porque la connotación de cómo usar esto no era solo que, ay, bueno, pues lo haré porque no tengo de otra. Ay, que lo tengo que amar y que lo tengo que perdonar porque si no, el Señor no me perdona. No es un negocio con Dios de que si amo o no amo. Es una actitud detrás de paciencia y de gentileza para con la persona que posiblemente en este momento me está cuestionando o posiblemente no me llevo bien con él. Nadie ama más que Dios. Por lo tanto, nadie es más paciente que Dios. Dios es paciente con nosotros. Dios nos ama y tiene gracia con nosotros. Dios nos llama a dar esa misma gracia, esa misma paciencia para con nosotros. Tú puedes decir que has aprendido algo en el Señor. Si tienes cierto tiempo, lo más probable es que tú puedes decir, no, sí, el Señor me hizo pasar estas situaciones, estas pruebas, estas circunstancias para que nosotros lleguemos a saber si yo tengo que ser honesto, si yo tengo que ser ordenado, si yo tengo que cuidar los bienes que tengo, si yo tengo que ser humilde, si que tengo que decir la verdad. No sé, si tú has aprendido algo en el Señor, pregúntate, ¿cuánto tiempo te ha demorado a ti aprender eso? ¿Cuántas cosas has tenido que experimentar? ¿Cuánta gracia Dios ha tenido que derramar sobre ti para que tú comprendas eso? Y si tú te das cuenta que esa gracia, ese tiempo y ese favor que Dios ha tenido contigo tomó más de un año y a veces hasta más. Nosotros estamos esperando que nuestro cónyuge cambie porque le hemos dicho lo que está mal. Nosotros esperamos que mi hijo de pronto entienda la primera llamada de atención, que va a cambiar su vida cuando de pronto solo se lo dije. No necesariamente funciona así, de hecho casi nunca funciona así. Yo necesito tener gracia, necesito tener paciencia, porque todos están en un proceso. Eso no es consentir, eso es no esperar algo de los humanos porque vivo en un mundo caído. Y la verdad es que tengo que tener paciencia, tengo que amar. Eso no pasa solamente en mi familia, eso pasa con otras familias. Entonces yo tengo que ser consciente que a veces va a haber un hermano en la iglesia que va a hacer algo que me puede ofender o que no me va a gustar, pero posiblemente por más que se lo diga, no necesariamente va a corregir su camino en una conversación. Eso posiblemente va a tomar más tiempo. Yo tengo que amarlo. Tengo que cubrir parte de esa deuda que tiene quizás conmigo, con otros, por causa de ese amor que tenemos que tener unos para con otros, porque así funciona. La siguiente palabra es el amor es benigno en ese texto. La mejor traducción sería bondadoso en realidad, que habla acerca de entregar cosas por esa persona o dar generosamente a las necesidades de otro. El bondadoso es aquel que tiene iniciativa para saciar una necesidad. No hay que estar empujándole para que pueda buscar ayudar a los demás. El pastor mismo, Miguel Núñez, hablaba un poco acerca de esto y él decía, el amor ágape es capaz de tomar decisiones que a él lo perjudican, pero al otro lo favorecen. Y eso es muy cierto. Cuando yo decido amar de forma ágape, literalmente, yo podría ponerme en una posición en la que yo voy a salir perjudicado, pero el otro va a ser beneficiado. Literalmente eso pasa cuando yo decido poner a Dios primero. Otra de las cosas que él mencionaba era que el amor ágape es altamente ineficiente. Y eso suena un poco raro, ¿no? Pero vamos a explicarlo. ¿Por qué decía que el amor es altamente ineficiente? Porque el amor me complica la vida. El amor le complica la vida al que ama y le facilita la vida al amado. Literalmente interrumpe mi horario. Si yo quiero amar, muchas veces voy a interrumpir mi horario, mi agenda, mis propósitos y mis metas. De tal manera que si soy de esas personas que les encanta tener la vida cuadrada totalmente y no tiene espacio para nadie, entonces es bien difícil que yo tenga un espacio para amar cuando no tengo esa flexibilidad para poder introducir a otros en mi vida. Podemos hacernos algunas preguntas aquí. Cuando tienes la oportunidad de mostrar amor, cuando alguien te pide que extiendas una mano, cuando de alguna forma ves una necesidad, ¿tu actitud primera es la queja? ¿O posiblemente estás comenzando a mirar esto como una oportunidad para reflejar a Jesús?
Cuando tienes la oportunidad de ver una necesidad o posiblemente alguien se acerca a ti pidiéndote un favor, lo haces y después de hacerlo sigues sintiéndote pesado, sigues sintiéndote cargado porque acabas de perder tiempo o quizás presupuesto o no estás viendo la riqueza que hay detrás de la generosidad con la que estás actuando, sea con tiempo, con palabras, con gracia, con oportunidades de diversas maneras. ¿Cómo evalúas las oportunidades que has tenido que asumir por el bien de otros? Y si detrás de todo esto mostrar amor no es algo que está dentro de tu agenda o que consideras dentro de tu agenda, ¿cómo puedes decir que realmente estás aprendiendo a amar como Jesús? Recuerda, no se trata solo de amar, se trata de que el amor se perfeccione en nosotros. Pregúntale a Jesús, ¿no? Jesús estaba en su trono y se complicó la vida un montón, se convirtió en hombre y de hombre se convirtió no solo en cualquier hombre, sino un hombre que terminó en una cruz por nosotros. Él se complicó la vida para que nosotros tengamos el acceso directo a la salvación. Y nosotros podemos ver en Jesús que ese es el llamado que tenemos a amarnos unos a otros. Si buscas el capítulo 5, versículo 14 de esta carta, por favor, lee conmigo lo que podemos encontrar ahí. Porque esto no se debe ver solamente en la vida personal muy cercana, sino en la vida de iglesia. En el capítulo 5, versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Esta porción literalmente nos insta a que nosotros veamos las necesidades dentro de nuestra iglesia, porque habrán personas indisciplinadas. En este caso habla de los ociosos. Había un contexto detrás de todo esto, pero nosotros lo podemos aplicar a personas que en su desorden terminan de tener un mal testimonio y unas malas consecuencias para sí mismos. Nosotros debemos amonestarlos, debemos corregirlos, hablarles, pero no con la intención de marcar que tú estás por debajo de mí o porque de pronto tú estás mal y yo estoy un poco más arriba. No, la idea de la amonestación es para ganarlo y que Él esté con nosotros. Entonces mis palabras, la forma en la que yo le hablo, la manera en la que yo me acerco, la manera, el tiempo y la forma en la que yo intento literalmente corregir a mi hermano es para cuidar su corazón y ayudarlo a que llegue donde yo estoy, no para que tenga claro dónde está y a ver Dios quién le ayudará para que avance. No es para juzgarlo, es para ayudarlo a avanzar. Luego se nos habla de los de poco ánimo. Y en esta parte se nos dice que a estos de poco ánimo hay que alentarlos. Y aquí hay que aclarar un poco porque en Santiago nosotros también tenemos otro texto que nos habla de los de poco ánimo y posiblemente puede parecer que este está hablando del que decide si ser cristiano o no ser cristiano está bien y no es exactamente el mismo contexto. Aquí Pablo está refiriéndose a aquellos que después de las pruebas o posiblemente después de las tentaciones incluso están agotados. El carbón como el fuego que se va apagando necesita ser aventado de la misma forma. Eso está intentando decirnos aquí. Hay gente que ha perdido la fuerza y que detrás de eso necesita un ánimo espiritual y a nosotros se nos llama a alentarlo. Ver su necesidad y poder ayudarle a desarrollar mayor certeza de las convicciones que ya ha desarrollado. Ese es nuestro papel también, porque habrán personas entre nosotros que de pronto están ahí. No olvidarnos porque no siguen nuestro trecho, sino ir con ellos. También se nos habla de los débiles, y aquí pareciera que está hablando de los débiles que caen en pecado, pero se refiere a aquellos nuevos que todavía están en desarrollo, aquellas personas que no saben la profundidad de la palabra que tú tienes. De tal manera que estamos hablando de personas que están avanzando en la fe. Y hermanos, se nos dice que esos débiles nosotros debemos sostenerlos, porque todavía no se pueden parar. Nosotros tenemos que estar ahí con ellos, ayudarlos. Y aquí es muy importante considerar cómo nos tratamos, porque, hermanos, si yo tengo 20 años de cristiano, no puedo esperar que el hermano que tiene 1 o 2 años de cristiano se comporte de la misma forma que yo, con el entendimiento que tengo de la palabra. Yo no puedo ir a juzgarle de esa forma, no puedo esperar de la misma manera eso. Mi papel es apoyarlo con la verdad para que avance. Y ahí podemos ver variedad de personas en medio de todo eso. Y si eso fuera poco, luego Pablo nos dice, y todos los demás, sed pacientes con todos, porque todos estamos en proceso, hermano. Todos estamos avanzando, estamos caminando, y en medio de nosotros vamos a tener diferencias. Por esa razón el versículo 15 también dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Nosotros necesitamos cuidarnos cuando de pronto hay diferencias. Y la iglesia, no el pastor, no el líder, sino la iglesia debe ser cuidadosa de que no haya diferencias entre nosotros y uno intente vengarse del otro o responder mal por mal, porque Dios no espera eso. Si tú lees el versículo 1 de ese capítulo, te vas a dar cuenta que Pablo está dirigiendo esta parte no a los pastores, aunque los incluye, ¿no?
Está refiriéndose a los hermanos. Hermanos, cuidemos la unidad de la iglesia. Si alguien se ofende uno para con otros, ten la disposición de hacerle bien a pesar de que te ha ofendido. Ten la disposición de arreglar las cosas y no pagar mal por mal, sino seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. En general, no solamente aún para los cristianos. De tal manera que cuando lees esta parte, el estándar de amor es más alto que simplemente decir que soy cristiano, cumplir con el estándar nominal de ser un cristiano en la iglesia, de no hablar de cierta manera, de asistir de cierta forma, de ser generoso con cierta cuota. No, estamos hablando de hacer algo que para mí implica un costo mayor. Y eso va a depender de cada uno dónde se encuentra y en qué tema está hablando. Cuando la Biblia nos habla del amor, nos va a hablar de muchos aspectos de él. Y nosotros hemos sido llamados a tener un amor que trabaja. Pero ese amor a veces no se ve de manera tan intencional. Y por eso, antes de terminar, yo quisiera que puedas entender un punto más, que no lo vamos a encontrar en Tesalonicenses, pero que se alinea de una manera muy perfecta a lo que la palabra espera que nosotros entendamos del amor. Y para eso vamos a ver el ciclo del amor, porque esto tiene que ver mucho con cómo el amor se mueve en mis relaciones. Te pido por favor que busques Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Y ahí vamos a ver cómo es que el amor que llega a nosotros se mueve de una manera muy específica en nuestras vidas. Dice Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Mira, en este momento Jesús está en la tierra enseñando, y una de las cosas que sucedían continuamente es que a Jesús lo querían hacer caer. Querían que él caiga con su boca, dando una opinión que lo podía meter en problemas políticamente hablando. Una opinión que podía hacer que él termine de favorecer a un grupo religioso de aquellos que habían en su tiempo. Habían varias escuelas teológicas que analizaban varios temas controversiales. Uno de esos temas era: ¿cuál de todos los mandamientos es el más grande? Y con esa pregunta ellos querían analizar cuál era el mandamiento que englobaba todos los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. Dios ya había hecho un resumen así. Tenemos los 10 mandamientos, pero tenemos muchos mandamientos que Dios le da a Israel, pero los resumen los 10. Y ahora a Jesús le hacen una respuesta, le hacen una pregunta, en donde estaban esperando que él dé una respuesta que termine de sesgar la cosa y lo terminen de apuntar. Y en medio de esto Jesús va a responder de forma magistral, y en su respuesta, que tenía casi una indirecta para los que le estaban acusando, los que le estaban persiguiendo, nos deja ver cómo es que Dios ha sistematizado, organizado sus mandamientos y cómo el amor juega un papel en todo esto. Porque él dice de una manera puntual que el primero de los mandamientos, el más grande, el que engloba todo, es poner a Dios en primer lugar. Pero pudiéndose Jesús quedar callado, Jesús no se queda callado. Jesús dice: pero hay un segundo mandamiento. A Jesús no le preguntaron el segundo, pero Jesús tenía que dar el segundo, porque el primero dependía del segundo y el segundo del primero. Y es que el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto nosotros lo hemos leído más de una vez y no es difícil de entender, pero aquí Jesús nos está diciendo que mi relación con Dios está totalmente entrelazada con mi relación con los demás. Ni una ni otra puede estar despegada. Ahora, Juan, que es otro apóstol, más adelante en Primera de Juan nos va a hablar un poco acerca de esto, y lo dice de una forma muy específica. Él dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El cumplimiento del primer mandamiento de amar a Dios pone en evidencia el segundo, y el cumplir el segundo mandamiento literalmente pone en evidencia el primero. Yo no puedo odiar a mi prójimo y esperar que me vaya bien con Dios o estar bien con Dios. Yo no puedo tener un problema a largo plazo que no me importe, dejarlo pasar y dejarlo así, y detrás de todo eso pensar que estoy bien con Dios. Yo no puedo poner a Dios al final de mis prioridades al mismo tiempo y esperar que me vaya bien con mis hijos o con mi esposa.
Porque como viste, el amor verdadero crece en función de mi conocimiento de Dios. Y por esa razón yo no puedo separar uno del otro. Jesús nos deja ver que aquí hay un círculo. Él nos lleva del amor a Dios, al amor al prójimo, al amor propio que nosotros tenemos. Porque si te percatas, en esa parte de Mateo, Jesús dijo que tú debes amar a tu prójimo no como amas a Dios, sino como te amas a ti mismo. Y aquí hay un principio bien interesante que le da la claridad a todo esto. Y es que, ¿cuál es la mejor forma de amarnos a nosotros mismos? Esto suena un poco humanista y suena un poco peligroso, pero está en la Biblia y por esa razón yo tengo que estudiarlo. Y cuando tú vas a la Escritura te das cuenta que tiene todo el sentido teológico. Jesús dice que la forma en la que yo debo amar a mi prójimo, que es humano también, debe ser de la misma forma en que yo me amo. Ahora, la mejor manera de poder amarme a mí puede responderse con otra pregunta. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Los hombres piensan que muchas veces su mayor necesidad son los logros personales. Algunos piensan que son los placeres y las riquezas. Otros piensan que es la salud y posiblemente la familia o el amor. Pero la Biblia nos dice la verdad de las verdades y ahí no hay mentira. Y la Biblia dice que la mayor necesidad del hombre es ser libre del poder del pecado. Porque lo que nos maldijo, lo que nos desalinea de Dios, lo que nos corrompe literalmente, lo que no se alinea a Dios es el pecado. Y cuando el pecado entró en la creación, desorganizó todo, sobre todo la naturaleza del hombre. Y cuando nosotros vamos a la palabra, Dios nos se acercó y nos dijo: voy a darte un doctor para que te cuide la salud. No voy a darte una piedra filosofal para que de pronto tengas la vida eterna. No, yo no te voy a dar toda la riqueza del mundo. No, Jesús vino a la tierra y lo que Dios nos entregó fue un sacrificio perfecto que nos reemplazó en la cruz. Y por esa razón nosotros tenemos este texto tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque en Jesucristo nosotros tenemos esa porción de amor que cubre todas las necesidades del hombre y de la mujer. Cristo es la solución. Por lo tanto, la mejor forma de amarnos a nosotros mismos es acercarnos a Dios a través de Jesucristo y continuar una relación perfecta con Él. Uno puede decir, bueno, pues entonces, ¿cómo funciona esto, no? Es que cuando yo amo a Dios, yo no puedo despegar eso de amar a mi prójimo. Y si yo quiero amar bien a mi prójimo, yo tengo que ser muy consciente de cómo debo amarme a mí. Y te puedo poner algunos ejemplos muy concretos de que amarte de manera responsable, como la Biblia enseña, a ti mismo, repercute en los demás. Por ejemplo, la mejor forma en la que tú puedes amarte a ti es cultivando tu propia relación con Dios. Porque en esa relación con Dios tú obtienes la sabiduría que tú necesitas para estar donde Dios va a traer bendición y dirección. Y los que estén a tu alrededor van a gozar de esa gracia. Es muy posible que si tú no estás alineado con Dios y donde Él te pone, es muy probable que esa gracia que Dios puede traer sobre ti, sobre los que te rodean, no llegue ahí porque no estás donde deberías. Y si tú no cultivas una relación con Dios, no desarrollas el discernimiento que debes de tener, ¿cómo podrás ver la gracia de Dios rodearte a ti o a los que te rodean? La Biblia también nos enseña que es en esa relación que yo soy fortalecido en el hombre interior y yo lo necesito para poder cubrir con amor las necesidades de los que me rodean. Las necesidades de mi esposa, de mi hijo, de mis hermanos en la fe, de los que trabajan conmigo. Yo necesito que eso se mueva. La Biblia también me dice que en ella hay sabiduría. Si una forma de amarme a mí es ir a la palabra y sacar sabiduría, no solamente leerla, sino sacar sabiduría de Dios, pues esa sabiduría me ayudará a tomar decisiones que van a terminar de repercutir en los demás. Me van a permitir posicionarme en los lugares donde Dios espera que esté y que Dios se va a mover. Seamos un poco más específicos. La Biblia me dice que yo tengo que ser un buen administrador de mi vida y en general de lo que Dios me entrega, todo. ¿Cómo puedo ser generoso con otros si no tengo con qué serlo? En esta misma carta de Tesalonicenses, la Biblia nos dice que nosotros debemos trabajar y obtener el pan y debemos hacer lo necesario, porque habrá necesidad para compartir. Pero el que no trabaja y no organiza bien y administra bien sus finanzas y lo que tiene, ¿cómo va a poder ser generoso? Hay gente que quiere ser generoso, pero no lo hace, no porque es tacaño, sino porque es desordenado. Si tú no administras bien lo que tienes, ¿cómo vas a poder entregarle a las personas que están a tu alrededor? Y definitivamente todo eso se une, está ahí. También es tu tiempo. Tu esposa, tu hijo, tus hijos, tus padres, tu pareja, tus ovejas necesitan de tu tiempo. Y definitivamente todos podemos llegar a concluir rápidamente que nos falta tiempo, ¿no? La verdad es que nos falta priorizar casi siempre.
Tenemos que escoger dónde vamos a movernos, pero yo no puedo dar tiempo en medio del desorden. Si yo no me organizo personalmente para mi propio bienestar, los demás no podrán beber de mí. Y hay muchos textos para poder estudiar acerca de este tema. Pero hablemos de un solo punto más. Hay personas que necesitan tu corazón. Tu esposo, tus hijos, incluso los que trabajan contigo, los que están a tu alrededor, necesitan de tu corazón. ¿Tú has visto esa madre estresada, agobiada de la limpieza del hogar, de las compras de la casa? Llega su hijo del colegio y al instante, en primer cosa que hace, ya lo está gritoneando y está terminando de perder los papeles y está totalmente estresada y su paz no ha sido depositada en el Señor. Mira, hermano, si tú no cuidas tu corazón y lo administras bien delante del Señor, tus hijos necesitan vivir de eso, beber de eso. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestros propios pensamientos y nuestra propia mente y nuestra propia paz. Los que están en pacto y están en potenciación están estudiando un libro que se llama Amor y Respeto. Y todos los que han leído ese libro saben que para tú poder ver literalmente los frutos del amor y el respeto en tu vida, tú tienes que ser intencional. Tú tienes que tener cuota, tú tienes que sacar de ti intencionalmente, depositar gracia sobre tu pareja. Pero tú no vas a hacer eso por más que lo sepas si tú no administras bien tu corazón delante de Dios, si tú no arreglas cuentas con Dios, si tú no dejas tus cargas con Él, si tú no te organizas detrás de todo eso y tienes disposición para poder amar a tu esposo o amar a tu esposa. Porque en el momento que lo requiera, que son todos los días, simplemente no te va a alcanzar la cuota. Hermano, todos nosotros de alguna forma tenemos esta lucha con el amor y tenemos que caminar en medio de tentaciones y de pruebas y de dificultades, en medio de complicaciones que nosotros nunca vamos a poder saber el futuro. Yo no sé si mañana te van a descubrir una enfermedad o posiblemente pierdas el trabajo o quizás detrás de todo eso otro tipo de cosas puedan suceder. Pero la Biblia nos ha llamado en todo el plano de nuestra vida a crecer en amor. Nuestra fe debe verse con obras y nuestro amor tiene que tener una cuenta de trabajo detrás, un peso que nos ha costado. Y no estamos para compararnos unos para con otros, porque te puedo asegurar que lo que Dios te está pidiendo a ti no es necesariamente lo que Dios me está pidiendo a mí. Lo más probable es que no estamos en la misma escala ni en el mismo lugar, no porque unos estén más que otros, sino que Dios tiene planes muy diversos. Y aunque hay cosas muy generales y específicas que cumplir, esto es para analizarnos personalmente y pensar, ¿qué es lo que Dios me está diciendo que haga y hasta ahorita no estoy haciendo? ¿Cuál es ese peso, ese costo que hasta ahorita yo no estoy pagando? Cristo lo pagó por mí. Yo no estoy dispuesto a hacerlo. Quizás esta es la forma en la que Dios nos esté diciendo, quiero un poco más de ti y que puedas tú ver, crecerte en este ejemplo, en esta situación, la imagen de mi hijo en tu persona. Bueno, todos hemos sido llamados a crecer en amor. Por esa razón es que este tema es tan importante. Nos falta uno. Ya no solamente es la fe, no solo es el amor, es la esperanza. Pero la próxima semana veremos eso. Ahí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros y terminar este tiempo de estudio de la palabra. Cada uno de nosotros venimos de diferentes lugares, como casi siempre lo digo, de hecho, porque es la realidad. Pero es porque cuando nos acercamos a Dios, es una oración única que nos toca hacer. Es un acercamiento personal en medio de las cosas que nos tocan. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Dios sabe cuánto nos cuesta. Dios sabe cuánto realmente pagamos por Él, sufrimos por Él o tenemos heridas aún por Él. Es lo que la palabra de Dios nos enseña y definitivamente no es tan simple acercarnos a hablar del amor porque todos estamos en ese proceso. Pero todos podemos venir a pedir gracia y pedir dirección sabiendo que Dios conoce nuestro corazón, entiende cómo somos y detrás de todo eso nos abre oportunidades para acercarnos a Él. Pero quizás en medio de hablar del amor, tú nos visitas, estás con nosotros aquí y tú dices, yo quiero ese amor que Dios ofrece, yo quiero ese amor que Dios da. Si tú nos visitas aquí, tú dices, pues yo de recién estoy viniendo, no soy cristiano, o si lo soy, no he experimentado ese amor. Pues nosotros estamos aquí y siempre animamos a que toda persona que se acerca a Dios o a este lugar tenga un encuentro con Cristo. Experimente ese amor que Dios no solamente entrega, sino también nos enseña a dar. Pero para poder hacer eso yo tengo que ser consciente de mi pecado, tengo que ser consciente de dónde estoy delante de Él. Y por esa razón siempre, cada domingo, hacemos una invitación para que las personas puedan acercarse a Jesús. Y si hay alguien aquí que nos está visitando, posiblemente está en medio de nosotros y a tiempo,
pero quiere aceptar a Cristo en su vida, quiere iniciar una relación con Dios, quiero animarte que ahí donde estás, alces y bajes tu mano para orar por ti. Nosotros queremos orar por ti, queremos animarte. ¿Hay alguien en medio de nosotros que quiere acercarse al Señor y experimentar su amor y buscarle de corazón? Alza y baja tu mano para orar por ti. ¿Hay alguien? Alza y baja tu mano. Solo queremos saberlo y orar por ti antes de que pasemos a orar. ¿Hay alguien en medio de nosotros? Muy bien. Oremos. Señor, bueno, gracias porque tú que nos amas, que nos guardas, que nos conoces. Nosotros somos frágiles. Nosotros venimos ante ti a pedirte gracia sobre gracia porque necesitamos de tu dirección, de tu guía en nuestras vidas. Nos falta mucho para seguir aprendiendo y nos falta mucho para seguir siendo enseñados en la imagen de tu Hijo. Y te oramos para que lo que hemos meditado y aprendido no sea solo información, sino se vuelvan en hechos concretos, que se puedan hacer visibles en nuestro actuar, en nuestro andar. Gracias, Dios, porque nos has amado tanto que tu gracia no se detiene y continuamente cubre nuestras deficiencias. Ayúdanos, Señor, a poder reflejar el amor que tú quieres que reflejemos y en medio de todo te honremos, Señor. Gracias por tu bondad. Ayúdanos a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.